Ahora, sí. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pedir disculpas por el pequeño retraso que ya hemos cogido, pero bueno, es normal en el segundo día de las jornadas. Para la gente que no me conozca, soy Manuel Fernández Trinidad y soy el director gerente del Centro de Desarrollo Rural La Serena, que, bueno, como la mayoría sabéis, pues es el grupo coordinador de este proyecto de la Red Rural Nacional. Y, en primer lugar, pues quiero disculpar la imposibilidad de que asista y modere esta intervención como estaba previsto don Aurelio García, presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y presidente de la Red Extremeña de Desarrollo, al que, pues bueno, le hubiese gustado estar, pero ha tenido unas obligaciones de última hora y vamos a intentar de que pueda acompañarnos luego en la clausura. En el día de hoy, pues va a haber una intervención, en primer lugar, de doña Caterina Marc. Es nacida en el año 1981, reside en Berlín, es licenciada en Ciencias Culturales por la Europa Universitat de Viadrina, Frankfurt del Oder, con la tesis Turismo y Desarrollo Regional en Regiones Rurales, el caso de Brandenburgo y Castilla y León. Es doctorada por la Universidad Carlos III de Madrid con el estudio El Camino de Santiago, potencial turístico y económico para regiones rurales, un análisis con los ejemplos de Brandenburgo y Castilla y León. Durante mucho tiempo acompañó el proyecto universitario Caminos a Santiago al este y oeste del Oder y es miembro de la Asociación Jacobea Brandenburgo o de Regien. ¿Correcto? Muy bien. Queremos agradecerle especialmente el esfuerzo y la predisposición que ha tenido desde el primer momento en participar en estas jornadas y, pues bueno, la cantidad de kilómetros que ha hecho para estar aquí con nosotros. En segundo lugar, intervendrá Eduardo Alvarado Corrales, para pues mucha gente de esta región y a nivel nacional pues, sobradamente conocido. Nació en Cáceres en el año 1955, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Extremadura, donde también es profesor en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, y profesor en las Facultades de Filosofía y Letras y de Estudios Empresariales y de Turismo. Ha sido consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo y de Obras Públicas y Turismo de la Junta de Extremadura, miembro del Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, presidente de la Junta Rectora de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, en Cáceres, y presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. También queremos agradecerle pues, personalmente pues, su disposición no solo a este acto, sino a cualquier actividad que hemos realizado con él en sus distintas responsabilidades administrativas. Y bueno, es un defensor a ultranza de los grupos de acción local en Extremadura y a nivel nacional, lo cual pues un doble agradecimiento también por su presencia. Pues sin más, si quieres, Catrina, empezamos con la intervención. Okay, buenos días, guten Morgen. Muchas gracias por esta invitación que hoy puedo hablar aquí sobre un tema que, bueno, al menos geográficamente está bastante lejos. Y estaba pensando cómo acercarme a este tema. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre las zonas rurales. Yo sé, la mitad de usted trabaja sobre zonas rurales con fondos europeos, pero estaba pensando, hay que hablar sobre este tema otra vez para que todos tengan la conciencia que es un tema europeo y de importancia. Y luego quiero en general presentar un poco la relación entre turismo y desarrollo regional. Y luego llegamos ya a Brandenburgo. Quiero hacer una descripción breve de la región y luego hablar sobre la pregunta, ¿cómo es posible? Camino a Santiago en Brandenburgo y luego veremos la conclusión. Sí, para decir peregrinaje y desarrollo local o religión y turismo, a primera vista estos temas no tienen mucho en común, pero desde hace unos años estos temas han recibido mucha atención por parte de varias instituciones, desde grupos locales, como están aquí también presentes, hasta el nivel europeo.
También la Unión Europea ha ido incluyendo estos ámbitos en su política y su legislación. Turismo y desarrollo regional son dos conceptos que se discuten en el ámbito de lograr un desarrollo sostenible para las zonas rurales de escasos recursos en la Unión Europea. Y la tendencia que se investiga junto con los dos conceptos es el cambio de la demanda en el sector turístico hacia productos en relación a la cultura y a la naturaleza. Y yo en mis estudios, en mi tesis de doctorado, tomé el ejemplo del Camino de Santiago como ruta de peregrinaje que cubre mayor parte de Europa. Y hoy estoy hablando sobre todo del tramo en Castilla y León, donde he hecho mis estudios, y Brandenburgo. Bueno, ¿qué son las zonas rurales? Rural no es únicamente una delimitación geográfica, sino se refiere a territorios con determinadas características socioeconómicas y también aquí en la Unión Europea. Se caracterizan por la existencia de deficiencias estructurales en factores claves de competitividad, como escasa dotación de capital físico y humano, falta de capacidad de innovación o infraestructura insuficiente o incluso el cambio demográfico. Hay varias definiciones, por ejemplo, la OCDE, la Organización de Comercio, se basa en la densidad de la población, y las comunidades rurales son aquellas con una densidad de población por debajo de los 150 habitantes a kilómetro cuadrado. Aquí luego vemos un mapa de Europa que representa justo esta definición, pero no describe bien las necesidades de los Estados miembros o regiones. Y también si vemos a nivel alemán, también han hecho como pequeñas regiones justo después de esta definición. Pero hay otros componentes esenciales que hay que incluir para definir una tipología de zonas rurales, como el grado de dificultades físicas, la sensibilización medioambiental o las desventajas socioeconómicas, que incluyen factores como la demografía, problemas socioeconómicos en la estructura económica, acceso a servicios o economías urbanas. Y para conseguir un equilibrio en la Unión Europea hay varios conceptos o programas que no puedo hoy explicar porque es un mundo muy amplio. Pero si tenemos en cuenta que más de la mitad de la población de los 27 Estados miembros de la Unión Europea vive en zonas rurales que cubren casi 90% del territorio, el desarrollo rural es un área de política de vital importancia, con varios fines como reforzar los sectores agrícola y silvícola o mejorar su competitividad, pero también buscar nuevas opciones para diversificar la economía, crear y consolidar empleo a la población, buscar posibilidades de luchar contra los efectos del despoblamiento o envejecimiento, o también satisfacer nuevas demandas urbanas a las zonas rurales en cuestiones a recursos alimentarios, naturales, patrimoniales y turísticos. Y también otro tema es preservar el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio. Mediante una política coordinada a nivel regional, nacional y también comunitario, es necesario reducir la diferencia entre los niveles de desarrollo y contribuir a la recuperación de estas regiones. Como ya he dicho, existen varios instrumentos. Uno es, por ejemplo, el FEDER, o lo más importante, el Fondo Europeo de Desarrollo, que también luego en mis estudios jugaba un papel. Bueno, hablando rápidamente del tema desarrollo y turismo y desarrollo regional,
puesto que en muchas regiones poco desarrolladas falta una base económica para fomentar un desarrollo sostenible, las autoridades enfocan sus esfuerzos cada vez más en el turismo. Y claro, como estas regiones disponen de un enorme patrimonio natural o cultural, crece la importancia de los productos turísticos que están basados en este patrimonio. Y desde hace unos años la demanda turística en España, pero también en Alemania, está cambiando, mientras que durante mucho tiempo la demanda principal se basaba en paquetes de viajes, sobre todo aquí en el turismo de sol y playa. Ahora hay la tendencia hacia viajes individuales o de cortas estancias, sobre todo gracias al crecimiento de las compañías aéreas de baja coste. Y sí, el desarrollo de nuevos destinos o formas turísticas también entra en las políticas estructurales y los fondos estatales o comunitarios. Y sí, estos programas, por ejemplo, pueden estar dedicados al desarrollo de infraestructuras o proyectos turísticos para diseñar productos turísticos sobre alojamientos o actividades complementarias o incluso sobre productos agroalimentarios o artesanía. Y especialmente las pequeñas empresas son una fuente de ingreso adicional y para la estructura económica es importante diversificar las actividades. Las medidas muchas veces incluyen la construcción de nuevas instalaciones deportivas o culturales o recreativas, pero también hay inversiones en la construcción de carreteras, señalización e iluminación. Todo juega un papel para el turismo. Las acciones del desarrollo turístico también pueden contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población residente y repercutir en el no despoblamiento, produciendo estructuras demográficas más equilibradas. En referencia al Camino de Santiago, los objetivos que se persigan son, por ejemplo, la apuesta turística por la potenciación de los recursos asociados al camino, la articulación de los servicios y oferta turística en torno al mismo. Aparte de los efectos en la economía local, se espera también una contribución a la preservación de la cultura y las costumbres en los municipios a lo largo del camino, también en la revalorización y revitalización del patrimonio natural o cultural, contribuye a la creación o al mantenimiento de una nueva identidad o conciencia regional, que sobre todo en Brandenburgo es un tema muy importante. Luego explico por qué. Otros temas son la promoción de un mutuo entendimiento y la comunicación intercultural o la mejora de la infraestructura. Por ejemplo, tomando el ejemplo del sistema de transporte público, en relación a horarios o precios hay que mejorar mucho y, por ejemplo, con un elevado número de viajeros también se pueden garantizar horarios mejores o precios mejores. Lo importante es que solo las estrategias integradas, aprovechando los recursos específicos de un territorio rural y la participación de la población local, pueden contribuir razonablemente al turismo. Y esto incluye la elaboración de un nivel de conocimiento común sobre la situación actual y una sensibilización de la población. Pero ofrece también la posibilidad de búsqueda directa de diferentes estrategias y opciones para el uso de los puntos fuertes y para encontrar un equilibrio de los puntos débiles. Es siempre necesario crear cooperaciones regionales o entre el sector público y el sector privado,
que ahora parece aquí lógico, pero muchas veces no pasa, hay problemas con esto. Y conceptos adaptados son también importantes para una planificación regional o planificación turística o la política común, porque disponen de informaciones sobre las características específicas de cada región y permiten la reacción individual ante las distintas necesidades. Pero tampoco no se debe subestimar los peligros por la carga medioambiental. Solo una naturaleza poco afectada ayuda a establecer una imagen positiva de una destinación. Y los itinerarios culturales como producto turístico, sí, existen rutas que imponen un atractivo turístico para permitir a los viajeros disfrutar de varios elementos como la cultura, historia, naturaleza, aventura o espiritualidad. Hay varios conceptos teóricos que hablan de este tema, si la peregrinación o el desarrollo turístico pueden ser temas que se pueden combinar. Por falta de tiempo hoy no puedo hablar de estos conceptos, pero si tienen preguntas lo podemos hablar después. Bueno, las ventajas de los itinerarios culturales siempre son la posibilidad de promocionar un turismo sostenible y responsable, canalizar los flujos turísticos, o contribuir a la conservación de los monumentos. Un desarrollo de una ruta temática normalmente no necesita un presupuesto muy elevado ni grandes inversiones. Y junto a la protección del patrimonio cultural y natural, las rutas contribuyen también al aumento de los ingresos o al desarrollo de infraestructuras. Pero como siempre, también existen varias dificultades o peligros sobre un turismo basado en patrimonio cultural o natural. Hay que tener en cuenta, para crear una empresa competitiva hay que invertir primero para crear una oferta atractiva. Y especialmente en el mercado turístico especializado hay un riesgo bastante alto y a la vez un rendimiento bastante bajo. Para mantener la competitividad, el producto necesita también características exclusivas. Y el sector turístico depende mucho de una imagen positiva y depende mucho también de modas. Como hemos visto siempre con el Camino de Santiago, estamos hablando de Hape Kerkeling y su libro, pero esto pasa igual con otros temas o otros libros en otros países que crean una moda que luego ya termina también. Entonces las influencias desde fuera para una destinación o un producto turístico son también bastante altas. Dado que en muchas zonas rurales hay un gran porcentaje por encima del promedio de personas mayores, el potencial para crear nuevas empresas también está bastante baja. En algunas regiones existe un número muy bajo de pymes, de pequeñas y medianas empresas, o poco interés para establecer el turismo. Y estos son factores elementares para hacerlo. Muchas veces hay poco mano de obra calificado, pero es importante para la gestión de una empresa o temas muy especializados como marketing o servicio al cliente. Luego me he dado cuenta en mis estudios la mayoría de los puestos de trabajo son de media jornada o trabajo estacional, que puede ser un problema, especialmente la estacionalidad. Es un tema siempre muy importante y hay que crear ofertas para temporadas con mal tiempo para no depender tanto de la estacionalidad. Y por ejemplo en Brandenburgo sí es un tema porque cuando empieza a llover o a hacer frío, a nadie le apetece salir a la naturaleza para ir al camino o hacer otras rutas temáticas. Hay que tener en cuenta la comercialización del patrimonio cultural también afecta a la población
lleva a una pérdida de costumbres o la destrucción de una imagen auténtico a causa de una masificación. Y hay que estar atento para conservar la autenticidad del producto de la región y, por ejemplo, por la protección del patrimonio nacional se puede tomar algunas medidas. Sí, puede ser que también suben los precios para mercancías, para la comida o para la propiedad inmobiliaria. Y otro problema también puede ser que la creación de productos turísticos, para esto siempre hace falta un cierto grado de coordinación y cooperación, pero la ausencia de estructuras de organización en el sector turístico pueden causar efectos desfavorables. Y al menos en Brandenburgo lo puedo confirmar, es todavía así que falta la coordinación y que no parece fácil trabajar en este entorno. Sí, como conclusión, un fomento de un desarrollo turístico sostenible en zonas rurales y menos desarrolladas solo es posible hasta cierto grado y en algunas regiones y bajo condiciones geográficas, económicas o sociales. No es siempre para cada región un remedio universal. Pero puede ser, claro, una contribución entre otras medidas para fomentar la diversificación de las actividades económicas y crear nuevos puestos de trabajo. Ahora quiero... sí, es un pequeño cuadro para resumir lo que he dicho, pero supongo usted ya tiene la conciencia porque trabajan en este tema. Pasando a la región de Brandenburgo, sí, como se ve, se encuentra en el noreste de Alemania, limita al norte con el estado federado de Mecklemburg-Pomerania Occidental, al este, donde hay otra ciudad que también se llama Frankfurt, pero Frankfurt del Oder, con el río Oder, que es la frontera con Polonia. Y al sur limita con el estado federado de Sajonia y Sajonia-Anhalt. En el centro está ubicado Berlín, como se ve, pero no pertenece a Brandenburgo. Por esto los factores económicos están como están. Si no, tomando todo como conjunto, tendríamos otra imagen. Brandenburgo es uno de los estados federados más vastos y menos poblados del país. Y es el quinto estado federado más grande. Pero solo cerca de 2,5 millones de habitantes, en comparación con más o menos 82 millones de alemanes en general, viven en una zona con una superficie bastante grande. Así, la densidad de población se sitúa en los 83 habitantes por kilómetro cuadrado, que es después de Mecklemburg-Pomerania en el norte, que tiene 73 habitantes por kilómetro cuadrado, el valor más bajo de los 16 estados federados. Y como ya he dicho, hay que diferenciar entre el área metropolitana de Berlín y la periferia. En las regiones periféricas, que componen cerca un 80% de superficie, solo vive una pequeña parte de la población. Y la densidad demográfica puede bajar hasta un promedio de 40 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en las zonas próximas a Berlín la cifra aumenta hasta las 200 personas al kilómetro cuadrado. Entonces, se trata de una región que, según la OCDE, se enmarca en la categoría región rural y tiene un gran número de deficiencias estructurales, como por ejemplo la disminución constante de empleados, problemas sociales como el envejecimiento de la población a causa de la migración de los jóvenes, descenso en la tasa de natalidad. Y estos problemas
pero también una precaria infraestructura, mano de obra poco calificada y conexiones insuficientes con Berlín, que sobre todo en la zona rural del norte de Brandenburgo es un tema muy importante. Entonces existen graves disparidades regionales y así un desequilibrio entre la aglomeración urbana de Berlín y las regiones periféricas. Por eso ha sido también declarada región de objetivo número 1. Aquí se ve la distribución de las regiones y sí, Brandenburgo tiene 2 categorías. Brandenburgo del sur ya está en fase de transición, pero es más por el efecto estadístico. Y todo el Estado federal recibe hasta hoy ayudas de diversos fondos europeos para contribuir a un desarrollo rural. A pesar de los problemas estructurales, Brandenburg también dispone de un potencial cultural y paisajístico enorme que se debe aprovechar. Por ejemplo, el sector turístico se caracteriza por un espacio natural extenso y un patrimonio cultural. Sí, la media de pernoctaciones todavía está bastante baja, también a una baja notoriedad. Hay solo 2 pequeñas zonas muy conocidas en Alemania al menos, como el Foresta del Spree, de donde vienen los pepinos, pero el resto no está muy conocido. El gran problema de la estacionalidad que ya había mencionado y las excursiones son el segmento más importante, que no está mal, pero excursiones no llevan tanto dinero porque la gente compra la comida en Berlín, luego viene para pasar el día en Brandenburgo y vuelve y no deja casi ningún dinero en esta zona. Aquí sí, unos puntos sobre la orientación del turismo que se está trabajando en estos temas. Y ahora la pregunta, ¿el Camino de Santiago en Brandenburgo? Y todas las fotos son de Brandenburgo. El camino nunca fue, ni tampoco lo es ahora, un fenómeno exclusivamente español, sino hay una red de rutas europeas. Aquí tenemos el mapa de las redes de Alemania. Y en el sur de Alemania, ya hace muchos años, hay muchas iniciativas que trabajan con diferentes temas, pero sobre el Camino de Santiago. Hay muchas personas que aman el senderismo, o muchas personas que están muy vinculados con las iglesias y han puesto en marcha ahí muchas rutas. Pero en el noreste de Alemania todavía falta para complementar la red. Y entonces, en la pequeña ciudad de Frankfurt-Oder, nos acordamos que está en la frontera a Polonia, al este de Berlín. Sí, en la universidad se creó en el año 2005 un proyecto que se llama Caminos de Santiago al este y al oeste del Oder, que era un grupo de trabajo de estudiantes y profesores que estaban empezando a buscar las rutas históricas, entonces han hecho un trabajo teórico, pero luego también práctico. Y poco a poco este proyecto creció y hoy en día todavía existe, pero ya lo hemos convertido en una fundación que se llama Caminos de Santiago en Brandenburgo o Brandenburgische Jakobusgesellschaft oder Region. Hemos recibido también durante el tiempo algunas ayudas financieras, bueno, a pequeña escala, con el Interreg 3A. Podíamos empezar con pequeños eventos para iniciar, hacer más conocido la ruta en la región. Y con el fondo de FEDA era posible de ya señalizar 2 tramos de la ruta.
¿Y cuáles son los objetivos ahora de la asociación o ya del proyecto? Por una parte, claro, contribuir a complementar a la red de peregrinos en Alemania. La investigación debería ser siempre por científicos, una parte es teórico, pero también luego la aplicación práctica significa ir al campo para ver qué hay, para hacer listas del patrimonio cultural, pero también ver por dónde podrían pasar las rutas. Porque claro, las rutas tienen una teoría histórica, pero hoy en día muchas de las rutas son carreteras nacionales o hay autopistas que no son posibles de cruzar, entonces hay que encontrar siempre compromisos para establecer una ruta por donde se pueda andar. Sí, luego otros objetivos son la promoción y organización de sinergias entre varios actores turísticos en los sectores privados y públicos y la creación de una red de cooperaciones. También estimular el diálogo entre las administraciones comarcales, que en Brandenburgo es muy difícil, o entre los municipios, o también empezando el diálogo con el gobierno regional, porque el tema de turismo, patrimonio cultural y rutas itinerarios todavía no son temas en el gobierno regional, pero tampoco están muy abiertos para nuevas ideas. Como ya he dicho, junto al trabajo científico, los estudiantes analizaron y catalogaron los monumentos, iglesias, museos, restaurantes también y albergues a lo largo del camino. Y también muy importante era la colaboración con los actores de las iglesias, también con el sector turístico y luego con el campo científico y las medias. Ahora muy rápidamente quiero aquí explicar las rutas. Ahora ya tenemos algunas. La idea era, hay varios puntos por donde pueden empezar o cruzar la frontera. Entonces, 3 posibilidades hay cruzando la frontera en Szczecin, o no sé cómo se llama la ciudad en español, que es una ciudad en Polonia, igual, okay. Cerca del mar Báltico. Entonces ahí pueden cruzar la frontera y luego pueden bajar a Berlín, o aquí tenemos el esposo. Muchos tienen el interés de ir directamente a Berlín, pero como en el norte de Berlín también hay otro patrimonio muy importante, hay otra ruta para también visitar esta iglesia. O si quieren bajar a lo largo del río Oder, también hay la posibilidad. Luego, otra posibilidad sería cruzar la frontera en Frankfurt-Oder, o Słubice, se llama la ciudad al otro lado. Y desde ahí pueden ir también en dirección Berlín, tomando 2 diferentes rutas, o se van directamente a Leipzig sin pasar por Berlín, porque en Leipzig tiene luego la conexión con otras rutas muy importantes y otras asociaciones. Las primeras 2 rutas principales que hemos llamado Camino de Santiago al oeste del Oder eran entre Frankfurt y Berlín, como veis, las 2 rutas rojas al norte y al sur, o una ruta septentrional y meridional. Y esto ya tienen una distancia de 200 kilómetros de camino peatonal y pasan por 28 localidades y el punto de partida es Frankfurt del Oder. Luego tenemos también una ruta al otro lado de la frontera, porque siempre ha sido un proyecto entre 2 países, como es la idea de la universidad, pero también la idea de esta zona para promover el diálogo entre las culturas. Entonces también se puede empezar desde Sulencin vía Ośno, Lubuskie, que son pequeños pueblos en Polonia, andando hasta Słubice para luego cruzar la frontera. Y estas 2 rutas están señalizadas con ayudas de Fondo FEDER. Si todavía queda para desarrollar
una red de albergues, pero ya poco a poco se han creado algunas ofertas, algunos pequeños hoteles o pensiones han hecho la posibilidad también para peregrinos, entonces alquilan como colchones a un precio muy bajo. También con las iglesias estamos en contacto y hay muchas parroquias donde existe la posibilidad de quedarse. Sí, o también hay pequeñas habitaciones que se alquilan donde los peregrinos pueden llegar sin problemas y sin hacer la reserva. Sí. Pero y aunque los albergues turísticos piden una remuneración superior a los precios de los albergues de peregrinos españoles, están muy dispuestos a adaptarse a las necesidades de los peregrinos, que me sorprendió mucho. Pero el proyecto se enfrentó a lo largo del tiempo también con diversos problemas en Brandenburgo. Perdón. Sí, quería simplemente enseñar la señalización. Usamos el símbolo europeo, pero, y de este tema podría hablar también muchas horas, en Alemania no es tan fácil, no se puede meter pegatinas o pintar una flecha en el suelo, todo tiene que estar bien organizado. Y el problema es que en Brandenburgo también hay comarcas y cada comarca tiene otra legislación, entonces hay que ir a cada legislación a preguntar quién es el responsable y luego también hay que preguntar a los campesinos porque cada metro tiene que estar bien aclarado quién es el responsable en caso que pase algo, quién va a pagar o accidentes o quién va todos los años para controlar que no hay obstáculos en el camino. Y por eso todavía no tenemos mucha señalización. Lo que ven aquí, una ciudad que también se llama Brandenburg an der Havel, ha decidido, nos encanta el proyecto, queremos señalizar. Han hecho desde la estación de trenes, pasando por su ciudad hasta la iglesia principal, que me parece maravilloso, pero solo dentro de la ciudad. Y tenían que adaptarse a su sistema turístico de señalización. Por esto está la concha así en rojo. Y esto sí, serían casos típicos. Estamos en el bosque, perdido en el nada, pero hay que preguntar a las administraciones para ahí poner señalización y luego hay que adaptarse a los sistemas que ya están utilizando, porque en Brandenburgo han hecho muchas rutas temáticas y no quieren otros proyectos con ideas similares. Esto era también un proyecto de otra ciudad. Un técnico de desarrollo turístico también le gustó la idea mucho del proyecto y entonces han pagado ahí una placa para dar información a los peregrinos. Pero esto solo en una ciudad que lleva a otro pueblo que son como 8 kilómetros. Ahí se puede disfrutar de información y señalización y de todo. Sí, hablando de los obstáculos, sí, Brandenburgo en general como destino turístico todavía tiene que enfocar el marketing para encontrar y promover las características exclusivas de la zona y hacerse conocido al nivel suprarregional. Con la revitalización de los caminos a Santiago se espera mejorar en el sector turístico que tiene que enfrentarse con esas nuevas ideas para lograr un desarrollo y ya para contribuir a una imagen positivo. Pero el sector turístico todavía está poco profesionalizado, falta todavía también el espíritu emprendedor y la adaptación a las normas de calidad. Todos estos problemas vienen también de la historia, ¿no? Por los cambios políticos. Todavía las personas que están ahí en las administraciones, no sé cómo explicarlo, pero siguen las viejas ideas o están sin mucha energía. También las relaciones entre el sector privado y público presentan carencias graves.
Y otro tema muy importante, debido a la historia y a los cambios políticos, se perdió la conciencia y la identidad propia por parte de la población en las zonas rurales. Entonces no tenemos tanta conexión con nuestro pueblo o nuestra ciudad, y si la población no está convencida que un proyecto puede ser bueno para una región, no ayudan, y si les da igual, el proyecto no tiene mucho sentido. Entonces okay, vale. Pensamos, sí, que la historia, la cultura, la naturaleza puede ayudar a dar conciencia a esta región o identidad. Y sí, otro problema antes de presentar mi conclusión, una pequeña parte de la población se considera religiosa, que también es por la historia. Entonces tenemos también muchos obstáculos para superar este problema, y estamos en contacto con las iglesias, sobre todo la iglesia protestante, que se muestra muy abierta, y nos da mucha gracia y porque nos ofrecen una cooperación muy buena. Pero todavía es un problema. Ok, voy a presentar mi conclusión en general. Podría, lo siento, hablar todavía muchas horas sobre el tema. Claro, queda todavía la cuestión de la valoración de los impactos que genera el camino en las localidades por las que transcurre. Yo, después de haciendo mis estudios, es muy difícil decir qué impacto tiene, porque es muy difícil medir porque faltan las herramientas. Y todas estas ventajas que estaba de las cuales estaba hablando, claro, hay que proseguir para desarrollar algo con la ayuda de estas ventajas, y los obstáculos hay que analizar, hay que preguntarse por qué todavía tenemos esta situación para también lograr un desarrollo. Y sí, quería enseñar más tablas. Y estas son las pautas que, claro, es un trabajo duro que a veces con muy pequeños pasos hay que ir avanzando, hay que luchar mucho contra administraciones que no quieren colaborar, o no siempre pensar en cambiar mucho dentro de poco. Es un proceso muy, muy largo, muy pequeño, pero yo estoy muy segura que vale la pena, porque a pesar quizás que no hay tantos efectos económicos, que no entra tanto dinero o no se crean tantos puestos de trabajo como estaban esperando, pero tiene un potencial muy enorme porque favorece el mutuo entendimiento, porque reúne personas de diferentes fondos sociales, culturales o religiosos. Es la promoción del diálogo intercultural que tiene ventaja, o la contribución a la identidad regional que estaba mencionando es muy importante. Y aunque solo aparecen pequeñas empresas, para el fomento de la diversificación de la economía turística siempre puede ayudar y siempre puede contribuir un poco. Y nada más, la sensibilización de la población o organizar sinergias siempre son temas que también con el Camino a Santiago, con el desarrollo turístico, hay que enfocarse en esto. Sí, muchas gracias. Quería decir, había también preparado algunas impresiones para dar más impresión sobre la región. Quizás los podemos ver luego sin comentarlo mientras estamos haciendo preguntas o después. Gracias.
Bien, muchas gracias, Catarina, y perdón por tener que haber acortado un poquito tu intervención, que sin duda ha sido muy interesante. Ya sin más preámbulo, pues tiene la palabra don Eduardo Alvarado. Muy bien, buenos días. En contra de mi costumbre, hablaré sentado. Suelo hablar de pie y moverme, pero tal vez como tengo nada más que 20 minutos o el tiempo que necesitemos, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Pues voy a prescindir también de la presentación. Es una presentación que estaba preparada y presentada para ustedes, para vosotros. Os voy a tutear porque me parece, siempre lo hago con mis estudiantes y lo voy a hacer también con vosotros y como en cualquier otro ámbito en el que me he movido. En cualquier caso, tanto la presentación, que es una presentación creo que documentada, modestamente documentada, como el texto, pues lo tendréis a vuestra disposición, y lo que pretendía precisamente era eso, formar parte de este proyecto del Camino Mozárabe. Mi agradecimiento, lógicamente, a la organización, al CEDER de La Serena en particular, y, lógicamente, mi felicitación a todos ustedes, a todos vosotros, y mi felicitación también a todos los que estáis haciendo este maravilloso camino que es construir el Camino Mozárabe. Construir o reconstruir o deconstruir. No sabemos en qué fase nos encontramos, pero en cualquier caso que estáis haciendo y que estamos haciendo el Camino Mozárabe. Creo que pensaron en mí por 3 razones, sin darse cuenta, al hablar de itinerarios culturales, de peregrinación y desarrollo rural. Yo soy disciplinado, razonadamente disciplinado, y si me dicen que hable de esto, trato de hablar de esto. Supongo que itinerarios culturales pensaron en mí por mi idea y mi concepción europeísta, y porque, como saben algunos de mis estudiantes, cualquier itinerario soy capaz o trato de convertirlo en un maravilloso proyecto cultural. Por la de peregrinaciones, porque tengo algo de peregrino, pero más que de peregrino, que he hecho también como 10 años el camino, soy más viajero y caminante. Y por aquello de desarrollo rural, porque soy un ruralista convencido. Soy un ruralista convencido y que lo único que hago es sumarme a todas aquellas personas que piensan que el mundo rural tiene capacidades, oportunidades y compromisos. Y por si fuera poco, pues soy además el padrino de un tramito de la Vía de la Plata, gracias al Instituto Albarrega. Así que por todo esto supongo estoy aquí. Se trata, en definitiva, de, en este tiempo, al que yo vaya razonablemente acelerado, me disculpáis, tratamos siempre de conocer, al menos es lo que yo pretendo siempre, como dice la gente del mundo de la comunicación, conocer, comprender y comunicar. Yo siempre añado otras 2 Cs, que es compartir y comprometerse. Es lo que hace la gente del mundo rural y es lo que hacemos todos. De alguna manera yo voy a hacer un rápido recorrido por estos 3 aspectos a los que yo tenía que aludir. Por una parte, por el tema de los itinerarios culturales, porque en esto siempre hay una razonable y amplia discusión sobre qué es un itinerario cultural, qué es un itinerario histórico, qué es una ruta histórica, que si se está destruyendo, mistificando, si estamos turistificando todo. Entonces, yo creo que hay que tener una mente abierta, flexible, diversa y con afán de compartir. Porque si no cerraremos caminos, pondremos fronteras, echaremos las trancas y las cancillas, y los caminantes ya estamos acostumbrados a todas estas dificultades. Así es que tengamos mente abierta, aceptemos la diversidad, aceptemos y respetemos los componentes culturales y seamos capaces de ir recreando el camino, disfrutando el camino y compartiendo el camino. Desde Naciones Unidas se está apostando, por ejemplo, por las rutas por el diálogo, por las rutas del diálogo intercultural, las rutas del esclavo, las rutas del Al-Ándalus, las rutas del hierro en África, pues son rutas en ese contexto de diálogo intercultural que ha planteado UNESCO desde hace años. Y hay 2 rutas de peregrinación características por UNESCO, las únicas rutas de peregrinación que como tal están declaradas, no como rutas de peregrinación, sino como patrimonio cultural de la humanidad. Una es precisamente el Camino de Santiago, del que nosotros somos los hijos. Generalmente los hijos aventajan a los padres, así es que el Camino Mozárabe es hijo del Camino de Santiago, es una parte del Camino de Santiago, pero terminará, espero que, no sabemos cuándo, terminará aventajando al padre. Por una parte, el Camino de Santiago, con en torno a 200.000 personas que pueden moverlas al año en los últimos tiempos, con una progresión ascendente increíble, que algunos de los gráficos que tenéis realmente explican qué es lo que pasa y, sobre todo, tenemos que aprender. Esto es algo lo que tenemos que hacer, aprender para después compartir y, sobre todo, para mejorarlo. Y el otro es el Camino de Kumano en Japón, en el 2004, que mueve como 15 millones de personas, por motivos de religiosidad y por motivos de ocio. O sea que las peregrinaciones están en todas partes y en todo el mundo. Los itinerarios culturales UNESCO, algo mucho más ceñido, concreto, específico, y que generan ocasiones de dificultades porque el itinerario tiene
Los itinerarios, el camino, lo construimos. El problema está, o la cuestión está, cuando le ponemos un adjetivo. Le ponemos el componente de cultural, de peregrino, de religioso. Cuando le ponemos los adjetivos es cuando yo creo que empezamos a complicarnos. Pero bueno, al menos yo trataba en mi presentación, en mi comunicación, intentaba aportar que fundamentalmente el itinerario cultural, desde la perspectiva de UNESCO, lo que quiere es una vía de comunicación física, una vía de comunicación física. Esto es importante porque los itinerarios culturales europeos no necesariamente tienen ese componente de vía física, ya sea terrestre, acuática, marítima, que haya generado una interacción, una interrelación a lo largo del tiempo, que haya tenido una funcionalidad histórica y, sobre todo, que se haya mantenido, que sea posible reconocer esos referentes de identidad. Este es el itinerario acuñado por UNESCO y por ICOMOS a partir del 2008 fundamentalmente, y que precisamente comenzó a discutirse a partir del Camino de Santiago, de su declaración en el año 1993. Pues a partir de ahí UNESCO comienza a discutir sobre el concepto de itinerario cultural. Digo esto porque hay una razonable diferencia entre el itinerario cultural de UNESCO, los itinerarios culturales europeos y los caminos que hacemos todos. Y los caminos que construimos y que se construyen, que se mantienen y que son parte de los territorios y del mundo rural. Así es que el itinerario cultural UNESCO tiene además muchas dimensiones, puede analizarse desde la perspectiva territorial, desde la funcionalidad, desde un montón de referentes. ¿Qué son los itinerarios culturales europeos? Tengámoslo claro, porque lo que pretendía además con esto era proporcionar también material para su difusión, para su conocimiento y para algo que la gente del mundo rural hace a diario, para la sensibilización, para compartir. ¿Qué es los itinerarios culturales europeos? Aquello que nos mueve, aquello en lo que estamos. Bueno, es que resulta que tiene unos antecedentes desde los años 60, es decir, bastante antes que UNESCO se lo comience a plantear, y que a partir del 2011 tiene un desarrollo intenso, es un proyecto y un programa de éxito. En 18 años, en los 18 primeros años que comenzaron los itinerarios culturales, se declararon 9, pero en los 9 años siguientes se declararon 15. Ahora mismo hay unos 26, no es que yo quiera variar, porque esto es un mapa que se está moviendo. En estos momentos se está moviendo el mapa. En unos casos porque se están desclasificando itinerarios culturales, algo importante a tener en cuenta. Y en otros casos porque se están incorporando, algo importante también a tener en cuenta cuando el Camino Mozárabe está ahí en la parrilla de salidas. Bueno, son 26 itinerarios los que vertebran Europa, pero vertebran nada más y nada menos que 55 países. Es decir, no pensemos tan solo en los países de la Unión Europea. Los itinerarios culturales europeos vertebran países europeos y países del mundo mediterráneo. Toda la cuenca del mundo mediterráneo está metida en algunos de esos programas. Como digo, es un programa de éxito auténtico. Lo que diferencia a los itinerarios culturales es que no tienen por qué tener esa referencia física determinada, concreta y precisa y exacta que marcan los itinerarios culturales del patrimonio de la humanidad, del patrimonio UNESCO. Sí tiene que tener, y tengámoslo en cuenta, porque esto forma parte de todo este proyecto, estamos construyendo, estamos haciendo ese camino. Tiene que tener un componente de cooperación y de investigación. Tiene que tener un componente de memoria, de historia y de patrimonio europeo. Referencia europea clara. Tiene que tener una apuesta por los componentes educativos y de los jóvenes europeos, porque esto es la transversalidad. Esta es la transversalidad y es la apuesta que hace Europa por el componente cultural, por la apuesta por la paz y por la apuesta de la construcción común. Por tanto, tiene que tener esos referentes que son los que nos identifican. Tiene que tener la posibilidad de combinar esa práctica cultural, artística, con los componentes contemporáneos y, sobre todo, tiene que tener una apuesta por el turismo cultural y por el desarrollo cultural sostenible. ¿Por qué digo sobre todo y subrayo esto? Porque desde el principio, desde los años 60, desde 1960, ya se comienza a plantear esto. No es de extrañar porque Francia, Italia, España, 3 referentes turísticos en el ámbito mundial y el conjunto de la Unión Europea como tal, se convierten en el gran destino y el gran emisor, y que el componente cultural es absolutamente fundamental. El turismo, el ocio, es un componente, por tanto, que no lo podemos excluir. En el patrimonio, desde la referencia del patrimonio UNESCO, no hay tanto esta identificación. Pero es que a nosotros nos interesa mucho desde la perspectiva del mundo rural, desde la perspectiva del desarrollo rural, que pensamos en la diversificación, pensamos en la multifuncionalidad y pensamos además, por tanto, en la apuesta del turismo rural. ¿Qué es lo que se requiere, por tanto, para hacer un itinerario cultural europeo? Que sea representativo de esos valores europeos, creo que lo somos o que podemos serlo,
que esté abordado por expertos multidisciplinares y por desde diferentes ámbitos. Afortunadamente yo ahora tengo la oportunidad de compartir mesa y mantel, nunca mejor dicho, con la doctora Caterina, a la que le felicito por su trabajo, por su experiencia y por su capacidad para hablar en español. Gracias y felicidades. Que además de tener ese referente, sean un referente de la memoria histórica y que se apueste, como decía, por los jóvenes, por los productos turísticos y por el patrimonio cultural. Bueno, en este momento hay algunos itinerarios culturales que están formados por 41 países y hay itinerarios culturales que están formados tan solo por un país. O sea que las opciones que tenemos son amplias. ¿Y los temas? Pues de lo más diverso. Lo tenéis y algunos los conocéis. Algunos son de referentes de paisajes agrarios, como la ruta de la vid o la ruta del olivo. Otros son de referentes de paisajes industriales, como las rutas de la cerámica. Otros son de rutas culturales intangibles, como la de Mozart, o como puede ser la abadía cisterciense, que ya en este caso sí es tangible, lógicamente, pero son rutas, son a partir de una serie de hitos. Sin ese referente de itinerario, sin ese referente de construcción física real. Sí es importante para los europeos, es importante para esa construcción común y para esa defensa del patrimonio común y para esa defensa de los movimientos y de la apuesta por los jóvenes, lógicamente por la cultura y por el patrimonio. Pero hay también caminos y rutas específicas. La más clara fue la primera de estos itinerarios culturales, que fue, lógicamente, el Camino de Santiago. Bueno, la participación de los países en las rutas es sorprendente, cuando en el gráfico que veréis, porque hay países como Francia que participan en el 80% de las rutas, o España e Italia que participan entre el 60 y 70%. Es decir, hay países que son mucho más proactivos. El caso de Francia, España, Italia, Alemania y Portugal y el Reino Unido es, digamos, el frente, los que animan más este tipo de iniciativas. Lo que hay que saber después es que si estas iniciativas, más allá de la construcción del proyecto europeo, apuestan también, generan esos movimientos turísticos, apuestan por el patrimonio y tienen una serie de elementos positivos que yo creo que son los que hay que tener en cuenta. Aprendamos buenas prácticas, gobernanza, algo que se conoce y que se practica muy bien en el mundo rural. Aprendamos. Bueno, ¿cuáles son los referentes positivos de estos itinerarios europeos? El que se han convertido para algunos en un elemento muy potente del desarrollo cultural y del reconocimiento del patrimonio, la apuesta que se hace por esa utilización y participación de las pequeñas y medianas empresas, la apuesta que se ha hecho y lo que han conseguido en cuanto a la generación del diálogo intercultural y la apuesta y la difusión que han conseguido del referente de europeísmo y de un patrimonio cultural común. Pero todo gigante tiene sus pies de barro, y en este caso también tiene sus pies de barro. Y ojo que los pies de barro significan que a alguien le sacan la tarjeta roja. Y esta tarjeta roja se ha empezado a sacar ya. Tengámoslo claro para que sepamos el camino que emprendemos y los obstáculos que podemos encontrarnos en el camino. No se trata de asustarnos, sino sencillamente de conocer que vamos a tener una buena pendiente y tenemos que estar bien preparados. Tenemos que estar además bien entrenados o razonablemente entrenados. Y si no, saber dónde tenemos que parar, echar un trabo a la bota y seguir andando. Bueno, ¿cuáles son algunos de esos problemas que se han detectado además? Por una parte, la escasa conectividad, la escasa conexión transnacional. Por otra parte, la falta de especialización de redes. Ojo que en todo esto nosotros somos puntos fuertes. Vayamos pensando en lo que somos puntos fuertes y lo que somos puntos débiles. Otro, hay un bajo nivel de gobernanza y sobre todo de aplicar los modelos, de enseñar las buenas prácticas. En esto creo que podemos ser también fuertes, pero lógicamente tenemos que aprenderlo. Hay una escasez de recursos humanos financieros. Bueno, esto no estamos acostumbrados en el mundo rural a tenerlo. Lo que hay que tener es imaginación, voluntad y compromiso. Si no, no hacemos el camino. Así es que, si por esta cosa nos asustáramos, el mundo rural se habría cerrado hace bastante más tiempo. Hay unas débiles estrategias de marketing y no disponen de herramientas para evaluar el rendimiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿En qué estamos fallando? Estas son conclusiones a las que se han hecho ya sobre la evaluación y unas conclusiones que ha hecho sobre todo a partir de algunos estudios y sobre todo del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, que está apoyado por una parte en el Consejo de Europa, por otra parte está apoyado en el Gran Ducado de Luxemburgo y que es el que hace, digamos, el análisis, el ICOMOS de UNESCO, es el Instituto. Pero ojo que el Instituto saca tarjeta roja, con mucha más facilidad que la saca ICOMOS y que la saca el patrimonio. Bueno, en el año 2012, 1, 2, 3, 4 y 3, 7 itinerarios se cayeron.
está firmado por los correspondientes la Vía Carolingia, el Camino de la Lengua Castellana, el Camino de los Parques y Jardines, la Ruta de Don Quijote, la Ruta del Hierro de Europa Central, el Camino de San Michel y el Itinerario del Patrimonio de las Migraciones. Bueno, no cumplían los requisitos. O sea, que seamos conscientes de cómo se está trabajando, del rigor que tiene que tener este proyecto. Porque no cumplían esas relaciones relativas a los intercambios culturales, a las prioridades de acción, a la generación de redes. Se ha creado una red española de itinerarios culturales y es un magnífico ejemplo en ese sentido de aplicación de buenas prácticas y de gobernanza. El Camino Mozárabe forma parte de esa red y además esa red se ha constituido por itinerarios que ya están en funcionamiento, 7 itinerarios y 8 itinerarios que son candidatos. Aprender, hay que aprender en cabeza ajena a ser posible y, sobre todo, de nuestras propias experiencias. No obstante, esta red ha ido detectando alguna serie de problemas. Por una parte, la falta de recursos, algo que no es nuevo. Otra parte es la falta de estabilidad orgánica institucional, la falta de estructura. Esto sí es más delicado. Esta es una cuestión importante. Y, por otra parte, que los itinerarios culturales lo que están, sobre todo, propiciando es la aparición o la puesta en valor, por utilizar un galicismo, disculpadme, la puesta en valor de los productos culturales, del producto cultural o del recurso cultural, no del producto turístico, que es una cuestión diferente. Es una cuestión diferente. Entonces, ese componente hay que tenerlo en cuenta, es una debilidad que hay y la red también está detectando que hay una falta de sintonía, vamos a utilizar el término, entre los referentes turísticos y culturales, porque en ocasiones, esto es un malentendimiento, hay alguna dificultad. Si éramos pocos, tenemos un componente nuevo, positivo, pero a tener en cuenta, la puesta en marcha del sello del patrimonio europeo. En el 2011 se pone en marcha este proyecto, un proyecto que apuesta por el europeísmo, por la complementariedad y por la promoción. La red pone de manifiesto que puede haber ahí algún enroce, alguna distorsión, porque el sello del patrimonio europeo, que es un referente positivo, tiene muchas coincidencias, muchísimas coincidencias con estas redes de los itinerarios culturales. De hecho, los archivos, hay 4 referentes en estos momentos, también están en evaluación. En el caso español hay 4 referentes, el Archivo de la Corona de Aragón, el Cabo Finisterre, nuestro monasterio de Ayuste, al decir nuestro me refiero de Europa, monasterio de Ayuste, y la Residencia de Estudiantes de Madrid. Son los 4 referentes que hay del sello Patrimonio Europeo, pero algunas de estas dificultades. Bueno, tengo que ir más rápido, sorprendentemente, pero sobre los peregrinos, es imposible para un peregrino, para un caminante hacer esto, es mortal de necesidad. Bueno, hay un referente que es muy claro y hay conceptos que recorren el mundo. Uno de esos es el caminante, el peregrino, el viajero. Elijamos, para mí, y mis estudiantes saben que yo prefiero sobre todo el viajero, soy caminante y hay otras personas que son más peregrinos. Pero bueno, no vamos a entrar en esa diferenciación entre peregrinos, caminantes. Yo creo que hay dos extremos. Los extremos siempre terminan dándose la vuelta y tocándose. Por una parte, el peregrino que hace el camino como un camino de expiación, de encuentro, de peregrinaje, de encuentro interior, el peregrino piadoso en un extremo, y en otro el turista estrictamente secular, turista punto. Y en el medio están los viajeros, que tienen una parte de caminantes, una parte de viajeros, una parte de turista cultural, una parte de peregrinación también. Así es que, bueno, movámonos en ese ámbito, pero es importante tenerlo en cuenta. Los Caminos de Santiago son ese referente importante, pero yo al hablar de peregrinación, siendo un concepto y un componente en la comunicación que tendréis, en la presentación lo tenéis todo, que recorre el mundo, lo que se están produciendo son cambios brutales en todo. Si yo antes hablaba de Cumano, donde hay 15 millones de personas las que visitan esos lugares. Bueno, hablar de Santiago pues es un referente del que tenemos que aprender. Somos parte de ese camino. Los motivos de peregrinación están variando. Hay una diferencia clara, además, el Camino de Santiago es un referente de éxito por 3 razones, o por otras muchas razones, pero porque tiene 3 impulsos. Y los geógrafos utilizamos de vez en cuando este tipo de cuestiones. Uno, porque es un impulso constante, toda la gente va al camino durante todos los años. Otro, porque tiene un impulso periódico, cada 6 años hay un impulso nuevo, el Año Santo. Y además tiene un referente, bueno,
cada 6 años. Estoy utilizando una referencia, 6, 11, va subiendo. Pero quiero decir que eso se nota en la gráfica, se nota perfectamente los años en los que hay, los años jubilares, en los que se nota el impulso. Utilizaba lo de los 6 un poco como referencia mental inicialmente. El 11, el 21 es 6, 5, 11 años. En fin, va cambiando. Y por otra parte tiene un tercer impulso, que es cuando hay algún gran evento. Los grandes eventos que pueden coincidir o no con un año jubilar, el año de la juventud, o hay algún gran acontecimiento. ¿Por qué es un referente de éxito? El Camino de Santiago es un referente de éxito, es que son muchos componentes, no podemos aislar ninguno. Y no podemos tan solo minusvalorar ninguno ni separar ninguno. Un componente religioso, indudable, importantísimo, fundamental. Pero el Camino de Santiago es el destino. Pero al ser el destino, se está jugando también con Santiago, con la ciudad, la propia ciudad de Santiago. Y hay impulsos regionales de la comunidad autónoma, hay impulsos del ayuntamiento, hay impulsos nacionales. Es que en Santiago coincide todo el mundo. Coincide el patrón de España, el patrón de Santiago, el que es el de la ciudad, y inciden los componentes religiosos, culturales y los transeuropeos. Por tanto, es un referente de éxito importante. Pero si viéramos quiénes van por ese camino y desde dónde llegan, por la Vía de la Plata es el cuarto camino. En cuanto a progresión, el número de caminantes que llega por la Vía de la Plata, y teniendo en cuenta que la Vía de la Plata, que estas son referencias sacadas o datos cuantificados y elaborados a partir de los datos de la Oficina del Peregrino. No todo el mundo pasa por la Compostela. Es un dato importantísimo, pero el que hace el camino suele pasar por la Compostela una vez, ni siquiera dos, sinceramente. Los que hemos hecho de una manera u otra el camino, además se suele pasar una vez, se suele ser muy fiel, porque cuando se termina un camino se empieza con otro, y se van haciendo más itinerarios. Pero los datos de la Oficina del Peregrino hay que tomar, son valiosísimos, importantísimos, pero hay que tomarlos con una cierta cautela. Si viéramos los que llegan de Andalucía o llegan de Extremadura, veríamos que es una proporción extremadamente baja o relativamente baja, que es importante dentro del Camino de la Plata. Y los datos son los datos que da la Oficina del Peregrino. No quiere decir que vayan todos, pero hay referentes de Mérida o de Sevilla que son muy claros de los puntos en los que se arranca. No quiere decir que se proceda de ahí, porque es diferente el punto donde arranca un peregrino a donde llega. Así que esto es importante también para nuestro camino. Sepamos dónde arrancamos, sepamos hasta dónde tenemos que llegar y establezcamos metas, establezcamos etapas, establezcamos paradas. No todo el mundo tiene que llegar y tiene que hacerse, como decíamos ayer en la comida con algunas personas, se va a hacer los 1.300 kilómetros o los 1.400 kilómetros. Estupendo, maravilloso. El que lo haga. Pero seamos conscientes que los caminantes, los peregrinos, el turista cultural, el viajante, el viajero, va haciendo pequeños tramos. Bueno, el origen del peregrino y el perfil del peregrino y del turista, esto es extremadamente importante conocerlo. ¿Dónde se aloja? ¿Cómo llega? ¿Cómo no llega? Y de algunos de los datos, pues son significativos. El cómo el alojamiento, lógicamente, del peregrino es en albergue, pero ojo, no pensemos que el peregrino se aloja solo en albergue. Ni siquiera el peregrino que se puede entender como tal peregrino, punto, en muchos casos se aloja también en hoteles. Es decir, tiene un componente turístico y en la parte del alojamiento en albergues tampoco hay que desdeñarla. Sí que es cierto que el peregrino en sí mismo tiene una aportación menor, económica menor, entre comillas, que lo que es el turista cultural o el viajero que tiene ese componente también de peregrino, de caminante. No separemos una cosa de la otra porque si no nos volvemos locos. Aquí todos tenemos un poco, afortunadamente, de mestizos o mucho de mestizos. Afortunadamente somos personas y culturas mestizas. Bueno, el perfil de peregrino cambia también en los años que son años jubilares y en los otros años. En los años, digamos, entre comillas, normales. La procedencia cambia. El cómo se hacen todos, ya sabemos que todos lo hacen a pie, los datos que tendréis y que encontraréis, tenéis algún contraste de ese perfil en el año 2004 o el 2012 en ese contraste, y cambia también hasta la profesión, a quienes participan. ¿Van más estudiantes o van más empleados por cuenta ajena o por cuenta propia? Pues depende del año. En los años jubilares, los estudiantes, los jóvenes, tienen un impulso considerable y varía también la edad, baja también proporcionalmente la edad y el origen. Bueno, incertidumbres del camino. Bueno, aparte de encontrarnos la cancilla cerrada y todas estas cosas, ¿cuáles son los problemas que tiene el camino?
el Camino de Santiago, aprendamos. Hay, por una parte, y se ha advertido en los trabajos que se ha hecho, un progresivo agotamiento del producto Camino de Santiago, cuando se basa tan solo en la promoción. Si se basa tan solo en la promoción, es decir, tiene que tener un componente de autenticidad, tiene que tener otra serie de componentes, porque si tan solo podemos hacer una campaña de marketing maravillosa, de marketing turístico, tan solo 5 minutos escasos, lo siento. Bueno, el camino en sí tiene una cierta dificultad para generar un dinamismo a lo largo del camino. Es decir, el Camino de Santiago piensa sobre todo en Santiago, piensa en el destino, no se piensa tanto en el camino. Mientras que en el ámbito rural estamos pensando en el camino, estamos pensando en el territorio, estamos pensando en el espacio. Evidentemente, y ese dinamismo es el que en el ámbito rural se es capaz de hacer. Y los procesos de masificación que se producen en el camino. El camino está luchando contra ese proceso de masificación. Cuanto más amplíe los caminos, desde luego, más se bajará la presión sobre el camino francés, pero indudablemente se aumentará la presión sobre Santiago porque está creciendo el número de viajeros o de caminantes. La masificación, la capacidad de carga, hacer un tramo del camino del camino inglés o del camino primitivo, del camino inglés o del camino portugués o del camino de la costa, doy fe porque los he hecho, no tiene nada que ver con hacer algún tramo del camino francés, que tan solo he hecho un cachito o hay un cachito en el que se hace. La masificación, la presión que hay, la presión psicológica que hay sobre el propio caminante y sobre la propia gente del territorio, son aspectos de los que tenemos que aprender. Bueno, y esto del desarrollo rural, pues todo esto tiene que ver con el desarrollo rural, aunque parezca que no. Algunas de las referencias de ICOMOS tienen que ver con el desarrollo rural, pero quien realiza el camino, datos, y los datos son razonables, hechos por las cámaras de comercio, para realizar un viaje espiritual, dependiendo del tipo de pregunta, el 30 y el 55%. Pero esas personas, que también lo hacen por eso, sobre todo, ¿qué aspectos son los que interesan, los que destacan, los que motivan a la gente para ir? Además de ese componente religioso, para un porcentaje de personas. Y a esas personas que lo hacen por eso, o al resto, el 90 y tantos %, me ahorro los porcentajes por ganar tiempo, descubrir los paisajes, conocer los pueblos y las ciudades, disfrutar de la cultura y el patrimonio y conocer gente. Todo eso en torno al 90%. Estas son las razones por las que se viaja. Eso es el territorio, eso es el ámbito por el que vamos atravesando. Y además de eso, pues la experiencia o en otros casos el practicar deporte, es algo que se está planteando cada vez más. Bueno, en relación con el mundo rural, ¿qué es lo que significa hacer el camino? ¿O qué es lo que significa, y ya casi termino? El mundo rural significa sobre todo autoestima, significa identidad, significa reconocimiento de lo propio. Y esto es lo que hacemos cuando se practica el camino. El mundo rural significa la apuesta por el territorio en todos sus componentes, en el componente natural y en el componente cultural. Y esto también es lo que apreciamos y lo que vemos en el camino en Brandenburgo o en el camino que nos enseñaba ayer siguiendo los paisajes del camino mozárabe. El ámbito del desarrollo rural apuesta por la multifuncionalidad, por la diversificación económica y en particular por el turismo rural. Esto es lo que hacen los itinerarios culturales, por esto nos piden que apostemos también. El desarrollo rural es una decidida apuesta por la sostenibilidad en la parte ambiental, económica y social. Esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que se hace cuando se viaja por los caminos. Me da igual que se viaje andando o que en otros casos se hagan esos tramos también combinados con algún medio de locomoción. Porque pensemos en eso. Los caminos hay que hacerlos también a la medida de los tiempos en los que nos encontramos. Y si tenemos la capacidad para tener, los que lo tengan, algún magnífico aparato donde tiene mucha información cargada, ¿por qué en otros momentos? Y disculpadme, yo tendría que haber empezado, siempre lo pienso así, yo tendría que haber empezado diciendo: hola, buenos días. ¿Por qué no pensamos en todo? Tenemos que pensar también en el camino en que el 10% de las personas tienen problemas de discapacidad. Así que pensemos también en eso y hagamos un turismo diferente. La convicción, en esto también se apuesta en el mundo rural, por un desarrollo de ritmo lento y de largo recorrido. ¿Esto no es una expresión del camino? Un ritmo lento, un largo recorrido, una apuesta por la sostenibilidad, una acción de abajo arriba y participativa. Esto es lo que se está haciendo en el Camino de Santiago. Perdón, en el Camino mozárabe. En el Camino de Santiago posiblemente se empieza así.
Se empezó desde la comunidad autónoma, desde Santiago. Aquí es un efecto contrario, un efecto al contrario, inverso, participativo. Esto es una referencia de la metodología que hay en los ámbitos del desarrollo rural. En el desarrollo rural se apuesta por la cooperación, por la coordinación y por la cohesión. Y los caminos son eso. Los caminos cohesionan territorio, cohesionan paisajes, cohesionan culturas, cohesionan mentalidades a lo largo del espacio y también a lo largo del tiempo. Y el desarrollo rural está apostando por eso, por esa cohesión, por esa participación social. Y sobre todo, el desarrollo rural es empoderamiento, empoderamiento del mundo rural. Apuesta por la gente, apuesta por el territorio, por la gente que va a acoger después al caminante, por la gente que va a acoger al peregrino y sobre todo porque concibe eso como un proceso de transformación social, como un proceso de transformación y de vivencia en el territorio. Así es que yo creo que hay muchos referentes que nos unen en un sentido y en otro. Ya para acabar, yo creo que hay tres cuestiones importantes que hay que tener en cuenta. En el mundo rural tenemos recursos, todos esos recursos por los que pasan los caminos. El propio paisaje es un recurso, el propio territorio, la propia naturaleza. Esos recursos que los tenemos ahí naturales, culturales, tangibles, intangibles. Pero en el mundo rural, aunque no se lo crea la gente, tenemos capacidades. Y hablo del mundo rural en plural porque me siento del mundo rural. Vivo en una ciudad chiquinina, que es Cáceres, maravillosa y estupenda, en el medio de la Vía de la Plata, pero me siento del mundo rural. El mundo rural tiene capacidades, capacidades de transformación, capacidades de innovación, capacidades de emprendimiento, capacidades de mantener los referentes de identidad por una parte y de emprendimiento en los ámbitos del turismo rural o del desarrollo de iniciativas culturales o del tipo que sea. Y por otra parte, si tenemos por una parte recursos, si por otra parte tenemos capacidades, por otra parte lo que tiene que haber son compromisos. Tiene que haber compromisos. Compromisos de los ámbitos institucionales, compromisos de la gente del territorio, de los ámbitos institucionales que trabajan o de las entidades, de los agentes que trabajan, pero sobre todo compromisos de la gente. Tiene que haber una participación, tiene que haber un compromiso personal también y colectivo de las organizaciones, de las asociaciones de caminantes, de las asociaciones culturales, de todo tipo de iniciativas. Si se produce esa conjunción de recursos, de capacidades, no lo puedo enseñar, si no estaría así, pero recursos, capacidades y de compromisos. En ese punto donde se concentran las tres cosas es donde están nuestras oportunidades. Ahí es donde están nuestras oportunidades para el desarrollo rural, son las oportunidades también para los itinerarios y son también las oportunidades para el desarrollo de múltiples modalidades de turismo. ¿Cuál? Turismo cultural, el turismo religioso, el turismo slow, el turismo lento, el turismo tranquilo, el turismo con otra mentalidad, el turismo de naturaleza, el turismo gastronómico. Todo eso forma parte de ese tipo de modalidades y de ese tipo de iniciativas que están en los caminos. Todos esos están en los caminos. Bueno, yo voy a aportar tan solo, como creo que tendrán que discutirse, qué es lo que va a pasar, cuál es el futuro del camino mozárabe. No voy a entrar en eso porque hay una ponencia para eso, pero a estas edades que uno tiene y en estos tiempos que corren, como lo que hay que hacer es tratar siempre de aportar. Uno es lo suficiente mayor como haber pasado por algún sitio como para hacer propuestas. Si no se hacen propuestas, pues estamos perdidos. Yo creo que hay que, sacando algunas conclusiones de todo esto, yo creo que hay que hacer o mi aportación sería que se plantee un diseño de un plan estratégico sobre el conjunto del camino. Ya sé que se acabaron los dineros, pero no se acabaron las ideas, no se acabaron los compromisos, no se acabaron las voluntades, no se acabó el hacer el camino. El hacer el camino no se va a acabar nunca. Entonces, como yo me creo estas cosas, cuando alguien emprende un camino, el camino mozárabe, pues, y a mí me meten en el camino, pues ya estoy metido en el camino. Diseñe una posibilidad, diseñar un plan estratégico. Otra posibilidad, generar un observatorio del camino mozárabe. Ayer me comentaban que hay un observatorio del peregrino. Bueno, pues diséñese también un comité científico asesor con carácter voluntario o lo que se quiera, por entidades, instituciones, lo que sea, de una manera permanente. Coste cero, todo esto. Que se incluya en el operativo del próximo del 2014 al 2020, pero en todos los grupos de desarrollo. Sí, es fácil, es fácil. Introdúzcase una iniciativa. En los grupos también. Y como a las ciudades también hay que darles participación, y es una de las iniciativas que en el próximo operativo hay, pues que ese sea el compromiso que se puede hacer con las ciudades, que se gasten fondos de la Unión Europea por otra vía. ¿No tenemos que trabajar con la juventud? Pues hay proyectos para la juventud específicos que podemos utilizar. Inventémonos cosas que no nos cuestan dinero. El Día de Europa, convirtámoslo en el Día del Camino Mozárabe.
Es el próximo 9 de mayo. Convirtámoslo también en un referente también de ese trabajo. Y sobre todo, hagamos un camino para todos. Hagamos un camino para la equidad y por la igualdad y un camino también por la oportunidad. Hagamos un camino accesible. Hagamos un camino, un itinerario para todos. ¿Cómo es posible hacer esto? ¿En nuestra web es accesible? No. Concretamente, no. No hemos diseñado ningún plan global. Hay algo muy sencillo, no podremos hacer 600 kilómetros de tramos accesibles, pero ¿a que sí podríamos hacer los tramos urbanos todos accesibles? Ese tienen que ser los compromisos de las localidades, ese tienen que ser los compromisos de las ciudades, ese tienen que ser las apuestas por la igualdad. Y hay algunos tramos que podemos hacer accesibles. No pensemos que quien no ve, quien no oye, quien no puede entenderlo del todo correctamente o quien no se puede mover, no puede hacer el camino. La gente de la discapacidad hace mucho tiempo que me dijeron que de ellos había que hablar de dos maneras, y mis estudiantes saben que yo hablo de ellos por dos maneras. Uno, por derechos y por igualdad, y otro, por dinero y por oportunidad. Son los dos principios que la gente de la discapacidad apuesta, y son por los dos principios en los que nos tenemos que comprometer. Así es que hagámoslo. Nuestro material divulgativo es accesible. Está pensado en esas personas. Tenemos un material divulgativo adaptado a la diversidad funcional que tienen las personas con discapacidad. No. Bueno, pues apostemos por eso. Hagamos de verdad un camino para todos. Hagamos un buen camino. Hagamos un buen camino. Así es que yo tendría muchas más cosas que decir, pero me quedan tan solo 3 cosas por decir, muy breves. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por vuestro compromiso con el desarrollo rural. Y buen camino para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu casi disciplina esta vez, pero te agradecemos mucho tu intervención y felicitarte también por lo bien que hablas español y lo rápido. Si queréis, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño turno de preguntas, si es posible. Me dicen que no. Entonces, ¿perdón? Vale. Sube Manuel Varena Patrón, comunicante, y luego informaros que habrá un café para todos los asistentes en el Hotel Palace en la plaza de ahí del Ayuntamiento. La gente lo ve en las dos pantallas, ¿vale? Aunque tú lo veas ahí borroso, pero tenemos dos pantallas. Vale. Bueno, comenzamos, ¿no? Sí. Prefiero ponerme allí. Ahí está, gracias. Sí. Sí, por favor, vamos a continuar. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico que hayan aceptado mi breve comunicación. Así que muchas gracias y gracias por vuestra asistencia. Brevemente, en 10 minutos, voy a hacer una exposición, aunque la ponencia es un poco más larga, acerca de el Camino de Santiago, los caminos en general, desde un punto de vista antropológico. El objetivo es plantear una perspectiva un poco transcultural. Aquí se está hablando de desarrollo, turismo, pero la nuestra, desde la antropología, quizás nos sirve para reflexionar sobre el camino y superar cosmicentrismo, visiones etnocentristas de las culturas, de las religiones, concebir la peregrinación como un camino no solo exterior, sino también interior,
y qué sentido tendría reflexionar sobre el camino en una sociedad actual con las tensiones que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino quizás en Europa también, ¿no? El fenómeno de las peregrinaciones sabemos que está presente en todas las culturas, en todas las religiones. Eso está unido a la condición que tiene el hombre de hombre itinerante, ¿verdad? Que nos convertimos en una especie de homo viator, ¿verdad? Nuestra vida ha sido considerada por filósofos, por literatos, ya desde la antigüedad, bajo el prisma de la metáfora viaria, un largo camino lleno de encrucijadas que transcurre desde que nacemos hasta la muerte, el principio y el fin, una especie de alfa y omega, ¿verdad? Por lo tanto, habría un fuerte componente antropológico en el sentido del peregrinar del hombre sobre la tierra. Conocemos las peregrinaciones a viajes, lugares sagrados, santuarios, con una gran connotación de base religiosa: purificarse, redimirse, renovar fuerzas en la vida para seguir adelante. Y también, históricamente, peregrinar significaba afrontar riesgos, abandonar la tranquilidad, la comodidad del hogar, despojarse de lo terrenal y de lo mundano, desnudarse en sentido literal, ¿verdad?, y también metafórico, liberarse de ataduras cotidianas y, sobre todo, caminar con ese zurrón, ese macuto, esa mochila que nos echamos en la espalda. Y simbólicamente esa mochila sería nuestra propia casa, y la llevamos a cuestas, en un doble viaje, como decía antes, interior y exterior. Respecto a la etimología, la palabra peregrino sabéis que viene del latín peregrinus, y con un prefijo per agrare, ir por los campos, y acabó designando a todo el que iba y venía del extranjero. Este prefijo per parece que es de origen indoeuropeo y vendría a expresar algo así como el concepto del viaje, estar viajando. Aquí lo importante es el proceso. Se ha dicho antes que no es importante tanto el destino, la persona que me ha precedido, sino el proceso del viaje. En clave filosófica, por lo tanto, peregrinar nos lleva hacia el corazón del pensamiento occidental, descubrir nuevas experiencias para avanzar con paso firme en el camino del conocimiento global. Así, el peregrinar es una experiencia ancestral que aúna concepciones filosóficas, religiosas y antropológicas. La filosofía griega nace, como sabemos, se nutre, sobre todo en el siglo VI a.C., del intercambio de lenguas, culturas, experiencias. Muchos de los filósofos griegos van a hacer viajes para captar experiencia y conocimiento por el mundo. Se sabe que Platón viajó a Egipto, a Siracusa, para ampliar sus conocimientos matemáticos. Entonces, viajar era algo así como una acción utilitaria, comercial también, al estilo del turismo actual, pero con un sentido gnóstico, de conocimiento, ¿verdad?, un sentido ontológico casi. Era un medio de adquirir experiencia, conocimiento, prestigio, y de hecho son varias las culturas que han asociado el dios del saber. Aquí tenemos a Hermes, y con el conocimiento, con el dios de los caminantes. Estaban en la encrucijada de los caminos, indicando por dónde tenía que seguir el caminante. La peregrinación, desde un punto de vista religioso, también hay que verla como acudir a un lugar santo, a un santuario. Este fenómeno está compartido por muchas religiones, las grandes. Aquí tenemos los judíos en Jerusalén, los musulmanes van a la Meca, el famoso Hajj, uno de los 5 pilares del Islam, como sabemos, y para el hinduismo también a las fuentes del Ganges o Benarés, y nosotros los cristianos a distintos lugares, como puede ser Jerusalén, Tierra Santa, Roma, Santiago, en España también Santo Toribio de Liébana, el Pilar, la cruz de la Veracruz de Caravaca y tal. En Europa también tenemos la nuestra, en Santiago de Compostela. En la tradición cristiana también hay mención a las peregrinaciones en el Antiguo Testamento. Sabemos que en el libro del Éxodo, por ejemplo, se describe la peregrinación de Abraham y del pueblo de Israel para retornar a su tierra. En el Nuevo Testamento también hay pasajes que aluden a la peregrinación de Jesús y su familia a Jerusalén. En la Edad Media surgen 2 grandes centros de peregrinación de la humanidad en el contexto de 2 civilizaciones monoteístas, como sabemos, Santiago de Compostela y la Meca. A diferencia de la Meca, la ciudad santa del Islam, como todos sabemos, solo accesible a los musulmanes. A Santiago de Compostela pueden acudir personas de todos los credos, aunque sea un santuario cristiano. Su influencia en el medievo la conocemos a través de Codex Calistino y todo lo demás. Fue tal que el propio Dante, el escritor del 400 italiano, el propio Dante en el siglo XIV, va a decir que solamente consideraba peregrino al que iba o venía de Santiago. Esto lo dice el autor italiano Dante.
Las más antiguas peregrinaciones a Tierra Santa se remontan, como sabemos, al siglo IV. Desde un punto de vista cristiano y los padres de la Iglesia, sabemos que la fundación doctrinal e incluso filosófica de la vida, entendida como camino, se lo debemos a San Agustín. San Agustín en el siglo IV, V, va a decir que nuestro paso por el mundo no es un fin, sino es un tránsito fugaz y efímero para el verdadero destino final, la ciudad celestial, de Civitate Dei, como sabéis. De acuerdo con esta concepción, el hombre es un homo viator, que está siempre en peregrino, en camino hacia un destino superior. Se puede concebir la peregrinación como una metáfora filosófica. La vida del hombre no es más que un largo camino hacia sí mismo. La meta de cualquier camino es el caminar, el proceso, ¿verdad? Porque ¿qué hace un caminante cuando llega al destino? Reinicia otros destinos, internos, externos, ¿verdad? Renueva itinerarios, renueva ideas, renueva concepciones. Así pues, el camino no es solamente una condición pasajera, un estar ocasional, sino que es también un modo de ser característico del hombre, un tránsito del yo al nosotros, y al otro también, y al otro, al nosotros y al otro, para llegar a uno mismo, Así que en nuestra rutina cotidiana, muchas veces cómodamente instalado, vemos a veces pasar el mundo por la ventana y sentimos la necesidad de apearnos de ese tío vivo que parece que no para, y nos disponemos a poner el pie en el suelo y a iniciar nuestro viaje inicial, nuestro viaje iniciático. Como decía Antonio Machado, sin equipaje, ¿verdad? Como los hijos de la mar. El camino también es un camino de fe. Desde el punto de vista creyente, el verdadero peregrino, desde el punto de vista creyente, es un hombre de fe o movido por la fe. Un hombre que busca o que ya ha encontrado el sentido trascendente de su existencia. El creyente busca un lugar donde ver las huellas del Creador. La fuerza sagrada de determinados santuarios es lo que mueve al peregrino caminante a visitarlo, dejando atrás la vida profana, la vida ordinaria. Para la fenomenología de la religión, la meta de la peregrinación es el encuentro con lo sagrado. En el caso de la religión cristiana, el encuentro con Dios. El gozo del encuentro justifica para un cristiano todos los sacrificios realizados durante el camino. Por ello los peregrinos cuando llegaban a Compostela, sabéis, veían las torres, el monte del gozo, el joy, ¿verdad? El joy. Privaciones, renuncias, sacrificios que operan en el cuerpo. El peregrino encarna a modo de metáfora los valores del hombre religioso. Por ello los peregrinos proceden de distintos lugares, países, credos, y se entienden entre ellos. Hay un espíritu de fraternidad, de comunión espiritual, no necesaria ni únicamente manifestación del creyente y manifestada en el creyente. El camino, por lo tanto, es también un camino de encuentro. peregrino en su andar experimenta un triple encuentro. Un encuentro consigo mismo, porque en el transcurso del viaje, un viaje interior. En segundo lugar, un encuentro con el otro, con el hermano que peregrina a su lado y con el que comparte un espíritu de fraternidad. Y finalmente, para los creyentes, el encuentro con Dios. La sociedad de consumo y los medios de comunicación de masa, las nuevas tendencias sociales, no nos permiten descubrir este carácter trascendente de la vida al que aspira toda persona. Entre ellas el peregrino. El peregrino trata de dar un sentido distinto a su vida, bien buscando a Dios, como el peregrino cristiano, bien buscando respuestas a las preguntas universales y ontológicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Así que un peregrino, bien hombre de fe, bien laico a la búsqueda de estas respuestas ontológicas, es aquel que descubre que el camino más difícil no es el físico, las consabidas etapas, sino ese itinerario íntimo que conduce a un más profundo conocimiento de nosotros mismos. Por ello, la meta de su caminar no finaliza cuando se alcanza Roma, Santiago, Jerusalén, sino que todos los que hemos peregrinado sabemos que hay un antes y un después de la experiencia, que nos transforma muchas veces, principalmente humanamente, y sobre todo y muchas veces espiritualmente. Después está el otro camino que es la vida diaria que comienza cuando acaba la peregrinación. El camino en el que seguimos siendo peregrinos durante toda nuestra existencia. El camino también es una forma de conocimiento. Fe es encuentro y es conocimiento. Para quien ha caminado solo, el camino se puede experimentar como forma de experimentar. Es un estado de conciencia que puede generar una nueva forma de ver la vida. Frente a la vida mecánica, racional, economicista de Occidente, surge en el camino una nueva relación con la naturaleza, con la vida, con la tierra, con el territorio, con la identidad, con el otro, con uno mismo, con ego, en términos antropológicos. Caminar es desarrollar un estado perceptivo de conciencia, conectar con nuestra sabiduría ancestral, la que llevamos dentro y está como dormida, letargada, como esperando que la despertemos.
Así que el peregrino en su soledad se siente como un héroe buscando el sentido de la vida, un héroe mitológico buscando el sentido y la salida del laberinto. Se puede interpretar el camino también como una prueba, una meta, un camino purgativo. En expresión del investigador José Luis Hermida, decía que se reza con los pies. Se reza con los pies. A cada paso vamos dejando detrás jirones, retazos de orgullos, de soberbia, de cargas negativas, una purificación interior que nos hace sencillarnos, hacernos sencillos, haciéndonos, si cabe, más elementales, básicos, primarios. La filosofía moderna admite que desde la lógica es imposible racionalizar el sentido último de la existencia. El viaje interior, ese camino, es una forma de dar sentido a nuestra existencia personal y colectiva. Todas estas reflexiones nos llevarían a plantearnos la necesidad de la búsqueda generalizada del sentido de la vida como proceso evolutivo, en el que nos vamos haciendo de una manera autopoética a nosotros mismos. Y aquí los pasos que operarían serían los siguientes, serían 3. La llamada, quizás motivada por una crisis existencial, una revisión personal, nos vamos convirtiendo en neófitos. En el segundo paso estaría el camino, como una experimentación, un aprendizaje, una fase ascética casi. Y la tercera, la llegada. Se alcanza la meta, no solo para descubrir que iniciamos un nuevo camino, sino con renovadas fuerzas y visiones mucho más humanizados, más abiertos, holísticos y mucho más omnicomprensivos. No quiero avanzar porque me queda poco tiempo. Quisiera finalizar. Hay varios modelos de peregrinación, modelos unicéntricos, el Islam, policéntrico como el catolicismo, que tenemos varios focos, Tierra Santa, Santiago, Santo Toribio de Liébana, por ejemplo. La peregrinación va por etapas, evidentemente, circulares. La peregrinación opera en el cuerpo, todo va grabado en el cuerpo, es una especie como de ritos de aflicción, como decía Turner. El dolor y la desgracia motivan para el camino, se crea una especie de comunitas de dolor, ¿verdad?, formada por todos los individuos que van caminando, comunitas de compasión, de euforia. El camino se puede ver como una ascesis, ¿verdad?, se peregrina con el cuerpo, ya lo hemos dicho. Y a modo de reflexión final, porque tenemos muy poco tiempo, aquí hay una reflexión sobre el juego de la oca. El juego de la oca se ha asociado también con el camino, las etapas. ¿A dónde se llega? Al final, ¿qué es el final? La vida, la muerte, los pozos, las dificultades de la vida, la cárcel, el pozo. El juego de la oca ha sido también concebido como un camino. A modo de reflexión, y ya finalizo, a modo de reflexión, y como contraste con la visión universalista, se trata de pensar, de debatir sobre el encuentro del camino, en particular con el turismo, el patrimonio cultural, en este mundo global de posmodernidad. Tratar de responder a preguntas como ¿se está mitificando el camino? Creo que habrá salido en las comunicaciones o en la mesa redonda. ¿Se está trivializando su contenido? Eso que se decía de la tarjeta roja y el peligro que eso puede conllevar. ¿O tendremos que aceptar que esto que estamos viendo es el camino del siglo XXI? El camino de la posmodernidad, el de las actuales generaciones. Si es así, se trataría de repensar el sentido que tiene el caminar a Santiago aquí y ahora, y aceptar que hay muchas lecturas del peregrinar, o sea, admitir que es hoy algo universal, transcultural, transversal, religioso, cristiano, pero también con otras interpretaciones místicas, sociales, personales, también respetables. Finalmente, se aborda en mi propuesta una llamada a la colaboración entre administración en la ponencia de Catherine, creo que se ha hablado también de eso, entre entidades locales, poblaciones por las que discurre el camino, a fin de aunar posturas desde el respeto al sentido del camino, la viabilidad y la sostenibilidad. Se trataría de hacer visible, entre comillas, el patrimonio inmaterial que suponen las diferentes vías a Santiago, el mozárabe, por ejemplo, a las sociedades locales por las que discurren las vías jacobeas. Hacerlos partícipes de la importancia que tienen histórica, social y cultural y económicamente para las poblaciones por las que discurren el camino. Y ahí yo hablaría de una cosa que es importante, son los proyectos de voluntariado social. No olvidemos que desde sus inicios en el siglo IX, siglo X, ya termino, el camino fue una importante vía en todos los sentidos. Sabemos cómo el camino francés nos va a traer el románico, el gótico, el rito religioso, sustitución del mozárabe que se perdió, incluso las universidades, el arte cisterciense, el cluniacense, todo eso entra por ahí, incluido lo económico, evidentemente, los barrios de francos, ¿verdad? Un tema que a veces el económico pues levanta controversia. En definitiva, se propone
Propongo reflexionar desde la antropología sobre si el camino se está convirtiendo en un mero placer de fin de semana, peligro, de turismo barato, peligro, de experiencia deportiva, respetable también, pero... Y si fuese así, ¿qué les cabe hacer a las administraciones jacobeas, a las asociaciones jacobeas, perdón, a las administraciones locales, autonómicas, nacionales? ¿Qué tienen y qué tenemos que decir? Esa es mi propuesta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Manuel por tu intervención y por... Lamentamos el tener que apretaros con el tiempo, pero si no cogemos... Lo entiendo, muchas gracias. Ahora, como comentamos antes, vamos a tomar un café ahí en la plaza, Hotel Palace, en la plaza del Ayuntamiento, y trataremos de ser puntuales a las 12 en punto aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? ¿Tu nombre cuál es? Perdona. Manuel Fernández. Manuel. Verdad, hemos hablado por teléfono. Hemos hablado por teléfono. Sí. No te vayas, que te queremos dar un detalle de la organización, ¿vale? Tú, si quieres, a Caterina, a Eduardo... ¿Me quedo aquí? No, vamos a tomar todos un café, ¿vale? Y a las 12... A las 12. Yo a las 12 no me quedo aquí, pero tienes que traer a todos a las 12. Sí. Pero no puede quedarse nadie a las 12.